Hoy les hablaré de una novela interesante, bella y mágica. Se trata de la novela Regina, una novela mexicana escrita por Antonio Velasco Piña, un escritor mexicano místico. La novela se relaciona con el movimiento estudiantil del 68, allá con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Pero vamos a hablar un poquito acerca del autor. ¿Quién es Antonio Velasco Piña? Pues Antonio Velasco Piña es del estado de Guerrero, ya no vive. Se volvió místico porque conoció a Ayocuán, el autor de este libro que se llama La mujer dormida debe dar a luz. Ayocuán es el seudónimo del autor. No tengo el nombre del autor ahora, se me pasa. Ayocuán viajó al Tíbet, sí, y estudió allá en el Tíbet varios años. Ya cuando regresó a México, pues, él era un estudiante, fue estudiante de la UNAM, de la carrera de historia, ¿sí? Entonces, ya les había hablado de él en otro video, ahí lo pueden buscar. Ayocuán regresa a México y conoce a Velasco Piña, y Velasco Piña pues se vio influenciado por Ayocuán en el misticismo, se introdujo en el misticismo y Ayocuán le aconseja que investigue acerca de la vida de Tlacaelel, porque Tlacaelel fue un sacerdote azteca que la historia oficial lo ignora, así como también a Citlalmina, que fue una guerrera azteca. A esos dos los ignora la historia oficial mexicana. Entonces, Ayocuán le aconseja a Velasco Piña que investigue acerca de Tlacaelel, porque fue un personaje interesante y de hecho lo, lo menciona el padre Fray Diego de Durán, venido de España, de Europa, en sus crónicas, sus escritos, que dice el padre Durán que Tlacaelel era un sacerdote y que el emperador Moctezuma habló con él para pedirle un favor, porque Moctezuma quería hablar con sus antepasados, los dioses, ¿sí? Los dioses de Anáhuac, nada más ni nada menos que pues con Quetzalcóatl y su madre Coatlicue y Huitzilopochtli. Con ellos quería hablar el emperador Moctezuma para llevarle unos presentes. Entonces la que le aconsejó que hablara con 60 ancianos que estaban ahí en su misma corte, sí, en su mismo gabinete, hablando más modernamente, ¿no? Y entonces Moctezuma habla con esos ancianos sabios y le dijeron los ancianos que no podían viajar físicamente porque esos dioses están en el paraíso o en la cuarta dimensión o en el hiperespacio, sí, etc. En la isla de Cristal, allá en el norte de nuestro planeta, sí, esos seres siguen existiendo en la cuarta coordenada, sí, en los paraísos Ginas o en el jardín de las Hespérides o en los campos elíseos. Se le dice de muchas formas al paraíso. Los mayas le llamaban Tamoanchan. Entonces, Tlacaelel era importante con los nahuas, con los nahuas, con los aztecas. Entonces, Tlacaelel era sacerdote. Entonces, Velasco Piña es un escritor místico y a partir de sus libros, porque después de Regina escribió otros libros, puros libros místicos de espiritualidad mexicana, y a partir de Velasco Piña y de Ayocuán se empezó a desarrollar la mexicanidad, porque la mexicanidad se refiere a la religión mexicana, todo lo que tenga que ver con la religiosidad y la espiritualidad de los mayas, sí, de los aztecas, de los mayas, de los toltecas, etcétera, ¿no? Entonces, Velasco Piña es muy prolífico en esta cuestión de estos temas prehispánicos, de la espiritualidad mexicana. Entonces, son historias muy bellas. Esta novela le costó a él, le llevó 19 años para elaborarla. La publicaron por vez primera en 1987 más o menos, ¿sí?
Velasco Piña dice que la gente de esta época tiene una forma muy materialista de interpretar el mundo, la vida, las cosas, ¿no? La historia, y que debemos de tomar en cuenta lo espiritual, porque lo espiritual es lo más importante, y que detrás de este mundo fenoménico, material, pues hay un mundo espiritual, ¿sí? El primero es lo espiritual, ¿sí? Eh, pero estamos viviendo tiempos muy materialistas, muy escépticos, muy agnósticos, entonces la gente todo lo quiere ver desde el punto de vista material. Entonces, Velasco Piña habla de Regina. ¿Quién fue Regina? Regina fue una muchacha que solo vivió 17 años porque la mataron en la masacre de Tlatelolco en el 68 del siglo pasado. Y con pocos años logró hacer muchas cosas, sobre todo espirituales. Ella es una misionera, una enviada del cielo, según las investigaciones de Velasco Piña. Sí, Regina, el nombre de Regina significa reina, sí. Acuérdense de la canción a la Virgen, es Regina Coeli o Regina Caeloro, que quiere decir Regina, reina del cielo, sí. Entonces, Regina es hija de padre alemán y de madre mexicana. Su padre se llamaba Richard y su madre Citlali. Entonces, este hombre viene a México pues antes de los años 50, ya a principios del siglo XX, pues allá por los años 40 más o menos. Entonces viene este hombre a México, este alemán, y conoce a Citlali de San Luis Potosí, de ascendencia indígena, y se enamoran. Y entonces el padre de Regina tiene un viaje al Tíbet, tenía pendiente un viaje al Tíbet, y viaja con su esposa al Tíbet oriental, al Tíbet oriental, y, y lleva a su esposa al Tíbet. Entonces, estando allá en el Tíbet, fueron observados o fueron vistos por los lamas del Tíbet, por los lamas rinponches, y estos lamas llamaron a la pareja mexicana para que les dijeran algo. Les dijeron que ellos iban a traer al mundo un avatar, o sí, una enviada, una misionera, una persona, un niño, sí, que iba a hacer prodigios, que iba a tener una misión en México, ¿sí? Entonces, allá en el hinduismo y en el budismo a este tipo de seres, sobre todo femeninas, les llaman dakinis, que pues dakini es como una yogina, una enviada, una semidiosa, pero femenina, ¿no? O sea, es como un mensajero celestial que trae una misión a la tierra. Entonces, Velasco Piña investiga y nos cuenta que Regina es la reencarnación del último emperador azteca, Cuauhtémoc, ¿sí? Y que regresó, y que en vidas pasadas, en reencarnaciones pasadas, fue la reencarnación de Citlalmina, una guerrera azteca, ¿sí? Entonces Citlalmina y Tlaquelel, a ellos dos los ignora la historia mexicana, casi no los menciona. Entonces, Regina, eh, Velasco Piña aquí le llama la Reina de México, pero pues está también la Virgen de Guadalupe es Reina de México y Emperatriz de América, ¿sí? Entonces, Regina nace el 21 de marzo de 1948 en la aldea de los Reyes, cerca de Amecameca, ¿sí? En el Estado de México, y enfrente de donde ella nace se aprecian los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el volcán y la volcana, y ahí están cerca las pirámides, o más bien los teocalis de Teotihuacán. Entonces,
cuentan que el día en que ella nació se estremecieron las pirámides y los volcanes, porque pues la misión de Regina fue venir a despertar espiritualmente, energéticamente y conscientivamente a nuestro país y a sus habitantes, a las pirámides, a los volcanes, ¿sí? Las pirámides de Teotihuacán y ciertas rutas sagradas que estaban adormecidas, porque de hecho cuenta Velasco Piña que nuestro país, México, estaba postrado espiritualmente antes del 68, sí, del 68 para atrás, estaba postrado espiritualmente, entonces necesitaba despertar y los tiempos así lo decidieron, así lo decidió Dios, entonces Eh, esa fue la misión de Regina, venir a despertar a México, a venir a devolverle su espiritualidad, a transformar a México. Eh, Luego, pues, seguimos con la vida de Regina. Ya cuando regresan sus padres del Tíbet, ya con esa noticia que le dieron los lamas allá, que iban a traer al mundo una dakini o una yogina, una avatara, ¿sí? Regresan los padres de Regina, pero bueno, ni estaba embarazada la señora Citlali, o sea, fue una profecía que le hicieron de que iban a traer al mundo un bebé o un niño o una niña que iba a cumplir una misión importante en el mundo, en México específicamente. Entonces, tiempo después se embaraza la señora Citlali y nace Regina en la aldea de los Reyes, que pues está ahí cerca de Teotihuacán y en una posición geográfica donde se aprecian los volcanes, el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, o sea, Don Goyo y la Mujer Dormida. O sea, recuerden que la Iztaccíhuatl, la volcana, es la esposa de Don Goyo, del Popo, ¿sí? Entonces, por algo se le dice la mujer dormida, porque pues estaba, no nada más la volcana esta estaba dormida, sino también Don Goyo estaba dormido, todo México estaba postrado espiritualmente, y entonces los padres de Regina, ya cuando la niña tenía 4 años, viajan al Tíbet, ya con la niña, pero resulta que fue por los años 50 más o menos, pues, en los años 50 y tantos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues ya los chinos habían invadido el Tíbet, desde los años 50 invadieron el Tíbet, y en ese tiempo, esas fechas fue que viajaron los padres de Regina con ella al Tíbet, la niña tenía 4 años. Entonces, la llevaron a estudiar, sí, la llevaron a estudiar porque ese era el destino de ella, que tenía que estudiar en el Tíbet, tenía que prepararse. Y los lamas ya sabían de esto que iba a pasar, esto. Entonces, ¿por qué lo sabían? Porque los lamas, pues los lamas son sabios, tienen clarividencia, tienen desarrollado el sentido espacial. Entonces, desde luego que profetizaron que iban a hacer esta niña, ya sabían que la niña iba a regresar. Entonces regresó con sus padres. Y los lamas tibetanos, pues, platicaron, aquí platica Velasco Piña, que los lamas tibetanos platicaron entre ellos que esta niña tenía la misión de despertar a México, pero, pero que ellos, los lamas, le estaban devolviendo la mano a México, porque en el siglo I después de Cristo, dicen los lamas tibetanos que el Tíbet estaba en las mismas condiciones espirituales de postración o de aletargamiento o de inconsciencia que México en el siglo I después de Cristo. El Tíbet estaba en las mismas condiciones que México en los años 60. Entonces ellos dicen que un maestro maya de acá de México llegó en el siglo I al Tíbet a hacer el mismo trabajo que Regina hizo en México, despertar a México. Entonces el maestro maya despertó al Tíbet y ahora los mayas le regresan el favor a México a través de Regina. Entonces los lamas tibetanos prepararon a la niña espiritualmente para que viniera a despertar a su país, ¿sí? Ellos le devolvieron le compensaron el favor a México,
le retribuyeron ese favor. Entonces, allá en el Tíbet, pues los soldados chinos mataron a los dos padres, a su madre y a su madre de la niña. Entonces la niña se queda huérfana y queda en manos de los instructores lamas. La siguen preparando, la prepararon hasta los 16 años, imagínense, desde los 4 a los, a los 16 años, pues sí, fueron como 10 años, ¿no? De preparación. Entonces, y la niña desarrolló más sus poderes que ya trajo innatos, ¿sí? Entonces la niña hacía milagros, la niña se salvó de morirse, bueno, se salvó de que se la comiera un león, porque en un momento de descuido de sus padres se fue a meter a la jaula de un león, y el león no se la comió, ¿sí? Le pasó lo de Daniel, ¿no? Del profeta Daniel, que lo metieron a la fosa de los leones y no se lo comieron los leones. Pues porque pues era un hombre de Dios y tenía el don de hablar con los animales, pues no tenía karma, ¿verdad? Y etcétera. Entonces Regina también tenía poderes, eh, se comunicaba con las aves le bajaban frutos de los árboles. Cuentan los lamas que habló con las nubes, para que las nubes los protegieran en su travesía, que iban huyendo de los chinos hacia la India, ¿no? Entonces, los lamas le dijeron a ella: a ver, pon en práctica tus poderes, dile a las nubes que se detengan, y que nos cubran para que no nos vean los aviones, los militares, que están sobrevolando sobre nosotros, porque nos quieren matar. Entonces la niña hizo esos prodigios, cuenta Velasco Piña, y platicaba con las plantas, etcétera, ¿no? Tenía podercitos, pues sí, la niña tenía poderes, los desarrolló más allá en el Tíbet, sí, esos poderes que trajo innatos. Entonces, eh, eh, esta niña, ya cuando tenía 16 años, 17 más o menos, ya pues ya regresa a México porque se acerca a su misión. Es el año del 68. Ella llegó a México, regresó a México unos meses antes, o como unos 6 meses más o menos antes de que llegara la fecha de octubre del 68, cuando fue el movimiento estudiantil de Tlatelolco. Entonces, ella, cuando llega a México, empieza a prepararse, a preparar a la gente, a los mexicanos. Ella tenía que reunir un grupo de 4 personas, que le llaman guardianes de la tradición, de cada cultura, ¿verdad? Un representante de cada cultura mexicana, un representante de la cultura maya, o le llaman guardianes, ¿no? Guardianes, un guardián de la cultura zapoteca, otro de la cultura olmeca y otro de la cultura náhuatl, sí, 4, sí. Y con ellos, con la ayuda de ellos, pues ella iba a juntar más personas, más mexicanos, 400.000 personas, para que empezaran a hacer marchas en la Ciudad de México, sobre las rutas sagradas de la Ciudad de México, vestidos de blanco, haciendo oraciones en silencio, ¿sí? Caminatas del silencio. Ellos platica aquí el autor que las caminatas en silencio, vestidos de blanco, y orando mentalmente, tienen mucho poder para cambiar cosas, para mover fuerzas. Entonces, y sí lo logró, juntó la gente, sí hicieron las caminatas, hicieron los rituales, y entonces Regina, antes del 2 de octubre del 68, ella pues estuvo en Teotihuacán, haciendo rituales para el despertar de la pirámide de la luna, la pirámide del sol. También hizo rituales en el Popo. El Popocatépetl despertó igual que las pirámides, pero hubo una,
un volcán que no despertó, que fue la volcana Iztaccíhuatl, la mujer dormida. Entonces ahí había un problema. Entonces también despertaron las rutas sagradas, que pues hay varias, pero las más importantes son dos que voy a mencionar acá, que es la ruta de Chapultepec al Zócalo y la ruta de la Villa de Guadalupe a Tlatelolco. Entonces, la ruta de Chapultepec al Zócalo es solar, masculina, y la ruta de la Villa de Guadalupe a Tlatelolco es lunar, femenina. Entonces, el Zócalo se vincula al Popocatépetl y Tlatelolco a la Iztaccíhuatl, que es femenina. Entonces, platica Velasco Piña en este libro y en otros que tiene, que escribió, que la fuerza femenina en México estaba muerta, estaba apagada en México, y que pues se manifestaba a través de la famosa mujer dormida, ¿no? A través de la mujer dormida que pues aparece aquí en este libro, en la portada de este libro, y así se llama el libro, La mujer dormida debe dar a luz, ¿sí? Se habla de la mujer dormida. ¿Por qué? Porque la volcana Iztaccíhuatl estaba dormida, pero esto es simbólico, ¿verdad? Esto es simbólico, estaba dormida la volcana. ¿Por qué? Porque dice Velasco Piña que antes de que los europeos y españoles llegaran a América y a México, hubo guerras entre tribus aztecas, entre grupos aztecas, y ahí en Tlatelolco hubo un problema, o sea, una tribu de los aztecas destruyeron los altares femeninos que estaban ahí en Tlatelolco en honor a la diosa azteca Coatlicue, a las diosas aztecas. Sí, pues Aba, Coatlicue, Tonantzin, todas las diosas femeninas, ¿no? Entonces, eso afectó la energía de nuestro México, de nuestro misterioso y mágico México, ¿sí? Entonces, desde entonces se apagaron esas fuerzas, esas energías quedaron adormecidas. Entonces Regina la reina de México no pudo despertar a la Iztaccíhuatl con el ritual que hicieron entre todos. Entonces ella intuía que para despertar a esa volcana tenía que inmolarse en la masacre del 68, cosa que esto lo ven mal muchas personas, ¿sí? La han tachado de sádica o de masoquista, ¿no? O como le puede decir, o suicida, ¿sí? Porque ella voluntariamente se inmoló, ella y 400 personas más se inmolaron ante los soldados de Díaz Ordaz, ¿sí? De Luis Echeverría, de Luis Ordaz, en la masacre del 68, porque pues el gobierno pues los quería matar, ¿verdad? Tenía hambre de sed de sangre, ¿no? Entonces y ellos se ofrecieron, se inmolaron, aprovecharon la oportunidad de inmolarse, ¿sí? Aquí lo dice Velasco Piña en su novela, pues se inmolaron ellos, y con la inmolación de ellos se despertó la mujer dormida, la volcana. Entonces Regina muere en la masacre del 2 de octubre del 68, y la habían tirado su cadáver, lo habían tirado en el carretón de la basura, ¿sí? La llevaban a tirar allá pues al basurero, ¿no? Pero había un muchacho que le decían el vigilante, que no murió, se hizo el muertito, y lo tiraron también al bote a la carreta de la basura junto con ella, pero él iba con los ojos cerrados haciéndose el muerto. Entonces, antes de llegar al basurero, pues él se despertó y pidió el cuerpo de Regina y para darle cristiana sepultura. Entonces fue a su casa a buscar dinero, ayuda y todo. Entonces llevaron el cuerpo de Regina allá donde nació, a la aldea de los Reyes, en el Estado de México, y la iban a sepultar en un panteón, pero entonces fueron interrumpidos por ciertas personas
amigos que fueron amigos de Regina, que conocieron a Regina, y chamanes, pues chamanes y indígenas, indios, digo, sin hablar despectivamente, ¿no? Le dijeron a este muchacho, a este vigilante, que no la sepultaran en un panteón, que la iban a llevar a sepultarla en una caverna de la volcana Iztaccíhuatl, de la mujer dormida, y para allá la llevaron, y ahí quedaron sus restos, sus exequias, ahí quedó Regina en una caverna de la Iztaccíhuatl. Pues estuvo bien porque ella se inmoló para el despertar de la volcana Iztaccíhuatl. Entonces, todo esto es simbólico, pues todo esto es simbólico porque les decía en el otro video de este libro que la mujer dormida, pues representa todo México que estaba dormido. Entonces, cuando despierta México, dice el autor de la novela de Regina, que cuando México despierta a través de Regina, este despertar influyó en muchos países del mundo, porque mucha gente despertó conciencia temporalmente, ¿sí? Por unos años o por meses, ¿sí? Despertaron conciencia la gente y se dieron cuenta de que los gobernantes los estaban utilizando, los estaban manipulando, ¿sí? A través sobre todo las dictaduras comunistas, ¿no? Y entonces fue en esos tiempos, en esas épocas, en que muchas dictaduras comunistas empezaron a caer, a desbaratarse, como por ejemplo el muro de Berlín, la Unión Soviética con la perestroika y todo eso, ¿no? Y otros regímenes que se cayeron sin necesidad de disparar una bala o de matar gente, de que corriera sangre, ¿no? Entonces, el despertar de México influyó en otros países, en el despertar de otras gentes, de otras naciones, ¿sí? Y se sacudieron dictaduras, ¿sí? Como las que ya les mencioné. Entonces, México es un país muy importante en el mundo, sí, porque está exportando la luz, está creando el imperio de la luz a través de la gnosis, porque como siempre les he dicho, estamos en la nueva era, estamos viviendo una nueva era, la era de Acuario, estamos en el año 63 de Acuario y estamos con una nueva religión. Cada 2000 años se cambia el calendario, ¿sí? Porque son 12 eras con 12 signos, ¿sí? 12 zodiacos, con cada zodiaco con 2000 años, cada era de 2000 años. Y digamos que es el año cósmico, o haz de cuenta que es un mes gigante. Nosotros tenemos en el calendario un mes de 12, un mes chico, corto, ¿no? 365 días, pero está el año cósmico que dura 25.920 años, que es el tiempo que tarda el sistema solar en darle la vuelta a otro sistema solar, a otro sol que se llama Alción, pero ese es otro punto aparte, ¿no? Otro tema. Entonces estamos en la nueva era de Acuario, en el año 63, y estamos con una nueva religión. Cada 2000 años se renueva la religión y se renueva el calendario. Así sucedió cuando nació Jesucristo y Juan el Bautista. Se empezó a contar hacer otro conteo, 1, 2, 3, 4, hasta 1962, que terminó la era de Jesucristo y de Juan el Bautista. Terminó la era de Piscis y comenzó la era de Acuario en 1962. Por eso a partir de los años 60 empezaron a haber cambios en la política mundial, ¿sí? Efervescencia política, porque esas energías cósmicas influyeron en la psique humana, ¿sí? Los planetas se alinearon y esa energía influyó sobre la Tierra, sobre la humanidad, y la humanidad empezó a canalizar esas energías de forma negativa y positiva también. Entonces, la mujer dormida, les decía, es un símbolo porque la mujer dormida ya no está dormida, dio a luz, y esa luz que dio es la nueva religión, la religión del siglo XX en adelante, la religión de la nueva era, ya la religión oficial ya caducó, ¿sí? Así sucedió cuando nació Cristo, la religión de los griegos, de los romanos y de los judíos caducaba, entró en decadencia, y entonces Jesucristo vino a renovar o a revestir la vieja religión con los mismos principios, pero con otra didáctica, ¿sí? Todas las religiones hablan del mismo Dios, pero con una didáctica diferente.
Entonces Jesucristo viene a revestir esas viejas religiones con otra didáctica, ¿sí? Pero son los mismos valores, los mismos principios, es el mismo evangelio, el mismo conocimiento, ¿sí? Entonces la mujer dormida ya dio a luz, es la gnosis que se está enseñando, la nueva religión, que pocas personas la comprenden, ¿sí? Entonces México está llamado a crear una nueva cultura. México está dando pie a una nueva cultura, ¿sí? Que es la gnosis, ¿sí? Eh, Allá a principios del siglo XX, pues Ayocuán fue al Tíbet y le hicieron a estudiar, y el examen consistía en que le preguntaron, le dijeron los lamas: tu examen es que vas a través de la meditación vas a investigar cuál es el país que va a dar pie a una nueva cultura, ¿sí? Entonces a todos les hacían ese examen, no nada más al mexicano, a todos los que llegaban de diferentes partes del mundo. Entonces en la caverna se tenían que poner a meditar, entonces tenían que investigar a través de la meditación. Entonces este muchacho, Ayocuán, a través de la meditación no pudo investigar cuál es ese país y se quedó dormido en una meditación, y a través del sueño le mostraron los volcanes de México y las pirámides de México. Y él por deducción dijo: pues ese país que va a dar pie a una nueva cultura es México, ¿sí? ¿Cuál es esa nueva cultura? La gnosis. La gnosis es la nueva cultura, la nueva religión, la nueva filosofía que está fresca, se está enseñando ahora en todo el mundo, ¿sí? México es la plataforma de donde se está proyectando la gnosis, ¿sí? O sea, esa nueva luz que nació en México, que esto es simbólico, ¿sí? Entonces también dicen estos autores, junto con el maestro Samael, que México es el nuevo ombligo del mundo, va a ser el nuevo ombligo espiritual del mundo, porque las energías del Tíbet se traspasaron a partir de los años 60 a México, y que el Tíbet va a descansar 2000 años, va a descansar 2000 años, y la fuerza o la energía espiritual o el ombligo espiritual del mundo se pasó a México, especialmente a Teotihuacán. ¿Sí? Teotihuacán representa el absoluto, ¿sí? Recuerden el mito, la leyenda de los aztecas, cuando dicen que Quetzalcóatl creó al hombre o a la humanidad en Teotihuacán, ¿sí? Pero es simbólico, porque Teotihuacán representa el absoluto, ¿sí? El Ain Sof o el Ain, allá el 13º Aion o el 13º cielo, que el cristianismo le llama cielo, pero nosotros le llamamos el absoluto solar. Entonces Teotihuacán representa el absoluto, ¿sí? ¿Sí? El ombligo del universo, ¿sí? La matriz del cielo, el corazón del cielo. Entonces es simbólico, y entonces los poderes del Tíbet se traspasan a México, ¿sí? América, y México es un país muy importante que México ha dado mucho al mundo, sí, y México, pues en México tenemos, pues está los dos volcanes que he mencionado, las pirámides, y está la Virgen de Guadalupe, que son guardianes de México. Esos guardianes, incluyendo la Virgen de Guadalupe, han defendido a México siempre, han defendido a México de invasiones, de extranjeros, de guerras. Y la Virgen de Guadalupe ha servido como protectora de México, y la han utilizado los políticos, los gobernantes, como estandartes, ¿sí? Miguel Hidalgo la utilizó como estandarte, ¿sí? Y muchos otros que no recuerdo, pero siempre han utilizado a la Virgen de Guadalupe, siempre la han llevado como un estandarte. No la han utilizado, la han incluido en sus trabajos que han hecho, pues en sus movimientos, más bien. O sea, entonces ese país que va a dar pie a una nueva, o que está dando pie a una nueva cultura, es México. Y pues entonces estamos viviendo una nueva era donde se dejó atrás el intelecto, porque en los años 60 también nacieron los hippies junto con los gnósticos. ¿Y cuál era el papel de los hippies y los gnósticos? ¿Cuál era el objetivo? Abandonar el intelecto, la razón aristotélica, ¿sí?
porque dijeron que el intelecto como instrumento de investigación está caduco, está degenerado, y ellos buscaban otras alternativas más profundas para investigar, que es la conciencia, la meditación a través de los estados modificados de la conciencia, ¿sí? Por eso el maestro Samael Aun Weor, que es el instaurador de la gnosis en el siglo XX, habla mucho de la conciencia, del despertar de la conciencia, así que investiguemos a través de la conciencia, porque el intelecto como método de investigación ya no sirve, o sea, ya está caduco, es extemporáneo, ¿sí? Los hippies y los gnósticos se cansaron o quedaron hastiados del intelecto, porque el intelecto tiene un límite, que son los 5 sentidos, ¿sí? Eso lo dice hasta Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, el mejor filósofo que ha dado Europa. Dice Immanuel Kant que no se puede llegar a saber la verdad absoluta o el noumeno de las cosas a través de los 5 sentidos, ¿sí? Y que tenemos que desarrollar la metafísica o el sentido espacial. Dicen los gnósticos que tenemos que desarrollar el sentido espacial o la clarividencia o la visión extraocular, como dice Jacobo Greenberg, para ver el noumeno de las cosas. Así le llama Immanuel Kant al mundo metafísico, porque dice Immanuel Kant que todas las cosas tienen un alma, un espíritu, y que ese espíritu y esa alma está en la 4ª dimensión de las cosas materiales, ¿sí? ¿Sí? Y que para ver ese noumeno, esa cosa en sí de todo, tenemos que apelar a la metafísica, ¿sí? Para ver el ultra de las cosas tenemos que apelar a la conciencia o a la clarividencia o el sentido espacial. Entonces, dicen los grandes filósofos como Immanuel Kant o Pedro Uspensky, el maestro Samael, que detrás del fenómeno, que es el mundo fenoménico, el mundo de maya ilusión, o el mundo sensible, como dice Platón, detrás del fenómeno está el noumeno de las cosas, ¿sí? Entonces, Immanuel Kant es un filósofo completo junto con Platón, ¿sí? Y Pitágoras, Leibniz, Hegel, porque hablan de metafísica, y son filósofos completos. Carlos Marx no fue filósofo porque no habló de metafísica, le fusiló las ideas a Hegel y solamente tomó la parte material, ¿sí? Y no dejó de lado la metafísica. Entonces, todo aquel que se diga filósofo y no hable de metafísica no es filósofo. Además, no habló del logos, del verbo que habla Juan en la Biblia, Juan el Evangelista, en la primera de Juan, cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En latín es el verbo y en griego es el logos. Si no hablan del logos, no son filósofos. Entonces, la Biblia está impregnada, sobre todo el Nuevo Testamento, de la filosofía griega, ¿sí? Cuando habla Juan del verbo, está hablando del logos. Hay filosofía griega ahí, ¿sí? El logos viene de Grecia, el primer logos. Recuerden que está el primer logos, el segundo logos, el tercer logos. Los logos vienen de Grecia, de la filosofía griega, del idioma griego. Y en las cartas de Pablo también está también la filosofía griega. Pues Pablo habla de que debemos de dominar nuestras pasiones, de la templanza, y eso viene de los estoicos, ¿sí? Y habla de la resurrección de los muertos, que no es otra cosa más que la reencarnación, porque, como dice Samael Aun Weor, un recién nacido es un muerto resucitado. Entonces, volvemos a nacer. Acuérdense que Regina fue la reencarnación de Cuauhtémoc, el último Tlatoani, y también la reencarnación. Citlalmina fue una vida pasada de Regina. O sea, entonces, dice Regina, platicaba Regina, que la conquista de España sobre México fue un injerto requerible para renovarse como una planta. Dice que fue una operación dolorosa y difícil, pero indispensable. Entonces, Regina justifica la conquista de España porque, pues, dice que fue un injerto requerible. Entonces, el expresidente de México, el que estuvo antes de esta presidenta que está ahora, dice que no hubieron sacrificios humanos, pero sí hubieron, bueno, no sé por qué estoy diciendo esto, pero no tiene nada que ver. Pero entonces,
Bueno, sí hubo sacrificio porque ya que mencioné al padre Durán, el padre Durán habla de que sí hubieron sacrificios. Sí hubieron sacrificios en México porque cuando de Moctezuma mandó a los sabios a hablar con Quetzalcóatl y su madre y con Huitzilopochtli, los dioses antiguos de Anáhuac, los que estoy mencionando, le dijeron a esos ancianos que cuando regresaran a México, a Tenochtitlan, le dijeran a sus paisanos, o sea, a sus compañeros, que dejaran de hacer sacrificios humanos y que dejaran de beber pulque, que dejaran de emborracharse, que dejaran de fornicar, porque si no iban a venir hombres blancos y con barbas por el mar y los iban a esclavizar y los iban a matar y los iban a destruir. Y así pasó. Recibieron el mensaje y no dejaron de beber pulque, de emborracharse, de fornicar y de hacer sacrificios al sol, a Tlaloc. Entonces, eso estaba prohibido por la ley divina, siempre ha estado prohibido, así como el incesto y todo eso, ¿no? Entonces, Tlaloc nunca le pidió sacrificios a los aztecas. Esa fue una mala interpretación de su doctrina, de su religión, así como los musulmanes que malinterpretan el Corán y dicen que los incrédulos y los infieles que menciona el Corán son los gringos, son los europeos, los cristianos y hay que matarlos. No, los infieles son nuestros egos, nuestros agregados psicológicos, nuestros 7 pecados. Esos son los infieles, los incrédulos que hay que matar y ellos dicen que están fuera, pues están dentro de nosotros. Entonces, pues pues eso era todo lo que les quería platicar. Ya no tengo más que platicarles de Regina, sí, Regina que pues que era mexicana, hija de un español, de un alemán, perdón, y de una mexicana. Su madre era católica y su padre era místico, era alemán, ¿sí? Sin embargo, su madre viajó al Tíbet con Richard, ¿sí? Porque se amaban mucho y eran de religiones diferentes, de creencias diferentes, pero se amaban mucho y ella se adaptó a él. Entonces, pues eso era todo lo referente a Regina, una novela muy hermosa, muy bella, muy interesante, muy mística. Como les vuelvo a decir, Velasco Piña platica que la gente de esta época es muy materialista y que todo lo ve con ojos materialistas y no tratan de averiguar lo místico, si lo espiritual. México tiene muchas historias maravillosas, muchos lugares maravillosos, sus pirámides, sus templos. México es misterioso, mágico, sagrado. México va a salir ileso de la Tercera Guerra Mundial o de las guerras que vengan entre Estados Unidos, China. México está bendecido, está protegido, nuestro México querido. México es el país más antiguo del mundo porque América Latina todo América, incluyendo Estados Unidos, estuvo sumergido bajo el mar hace 800.000 años, hace mucho más, ¿no? Hace más de 800.000 años México, toda América estuvo bajo el mar, ¿sí? Porque los continentes no han estado siempre como están, la geografía no siempre ha sido la misma. Hace 800.000 años México estuvo, toda América estaba bajo el mar, pero el primer país que emergió debajo del mar fue México, ¿sí? Hace 800.000 años México ya existía y entonces los demás países estaban bajo el mar, Sudamérica, Norteamérica, pero México ya existía. Entonces México es antiquísimo. Entonces el maestro Samael Aumbeor dice que México es el país que tiene más tesoros enterrados, por lo mismo, porque es muy antiguo. Y entonces México está dando pie a una nueva cultura, que es la gnosis, ¿sí? La nueva religión, la religión que va a reemplazar a la Iglesia Católica, o está reemplazando a la Iglesia Católica, a la Iglesia oficial, al Vaticano.
la Iglesia Católica, los católicos cuando llegaron a México, demolieron templos prehispánicos y sobre esas ruinas construían sus iglesias católicas, y hoy está pasando a la inversa. El maestro Samael Aún Weor está construyendo la iglesia gnóstica militante en la tierra, sobre las ruinas de la iglesia católica, moralmente hablando, ¿sí? Moralmente hablando. Sí, porque ya hoy la religión oficial católica o protestante, lo que enseña no tiene nada que ver con lo que enseñó Jesucristo hace 2000 años. Están enseñando una doctrina adulterada, ¿sí? Es un cascarón de conocimiento lo que están dando a la gente, y se necesita una nueva religión, renovar esos principios con otra didáctica, ¿sí? La gnosis de Samael hoy está enseñando lo mismo que enseñó Jesucristo hace 2000 años, la verdadera doctrina del Cristo. Jesucristo dio dos enseñanzas cuando predicó: una esotérica oculta para sus 12 apóstoles y una exotérica para el vulgo, para el ígnaro vulgo, para el pueblo, ¿sí? Entonces, esa enseñanza que le dio al pueblo está velada, ¿sí? Está velada, está en parábolas, y sus apóstoles le preguntaron: ¿por qué al pueblo le enseñas en parábolas y a nosotros no? Y le contesta Jesucristo: porque a ellos no se les ha dado conocer los misterios los grandes misterios, dice. Entonces, a ustedes sí se les ha dado conocer los grandes misterios. Pues, ¿de misterios de qué? Del universo, de la vida y de la muerte, pues, los misterios de la tierra. Entonces, el conocimiento es amplísimo, simplicísimo, y no puede caber en una Biblia el conocimiento. Pues no todo está en la Biblia, pues no, claro que no. El maestro Samael Aún Weor nos trajo mucha enseñanza, mucho conocimiento, nos viene a enseñar la quinta verdad, pero hay 7 verdades y cada una está enseñada por un ángel: el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael, el Uriel, Miguel, Samael, Zachariel, y etcétera, ¿no? Son 7 ángeles y cada uno enseña una doctrina, una verdad. Samael enseñó la quinta verdad, que es la quinta verdad, que tiene que ver con la psicología, con la mente, ¿no? Entonces, imagínense, la enseñanza del maestro Samael es amplísima, que no avanza uno a estudiarla, y imagínense, y las otras enseñanzas de los otros ángeles, o sea, imagínense cuánto conocimiento hay. Es infinito el conocimiento, no puede caber en un solo libro, una Biblia, ¿verdad? Entonces, es infinita la sabiduría, y los enviados, los avataras, los maestros, cuando llegan a la tierra, pues no nos enseñan todo realmente, porque no avanzamos a comprender. Hay un problema que no comprendemos, ¿sí? Y ellos nos miden y dicen: bueno, les voy a enseñar hasta donde puedan comprender, ¿verdad? Porque, bueno, la que comprende es el alma, ¿verdad? La que comprende es el alma, pero pues no tenemos mucha alma, tenemos más ego, entonces tenemos poca capacidad de comprensión, ¿sí? Entonces, eso era todo. Ya se nos acaba el tiempo. Gracias por ver este video.